Vaya clasificación que hemos tenido el día de hoy en el Gran Premio de Bahrein. La verdad que una clasificación que no me esperaba tantas emociones, mucho más pareja de lo que justamente hablábamos en la previa, y esto es lo que tiene la Fórmula 1, que sin dudas nos da muchas emociones y deja una linda carrera de cara al día domingo, así que vamos a estar analizando todo lo que sucedió el día de hoy en la clasificación del Gran Premio de Bahrein, que puede ser un punto de inflexión también pensando en el campeonato y dentro de McLaren, que ya lo vamos a hablar. Me meto con el equipo que más sufrió el día de hoy y que ambos pilotos quedaron eliminados en Quali 1, aunque no hasta que llegamos a finalizada la Quali 2. Y estoy hablando del equipo Kick, ya que Bortoleto terminó eliminado en la Quali 1, el piloto brasileño, quedando a lo que en su momento eran 2 décimas de su compañero de equipo de Nico Hülkenberg, que pasaba a la Quali 2. Bortoleto sufriendo con el Kick, un monoplaza con muchos problemas y el más lento de las sanciones de fin de semana, peleando eso con el Aston Martin, pero bueno, Aston Martin tiene a Alonso. Y Hülkenberg pasaba a la Quali justamente 2, eliminando a Alexander Albon por 40 milésimas. Y en la Quali 2 se metía 13º, quedando por delante de Alonso y de Esteban Ocon. Pero cuando terminó la Quali 2, pasó a la 15ª posición, algo que parecía raro porque le borraron el tiempo de vuelta, lo cual, bueno, podría haberlo dejado delante de Esteban Ocon, que no completó ni medio sector. Pero el problema fue que le eliminaron el tiempo de Quali 1. Esa es la inutilidad de la FIA que tenemos hoy en día en la Fórmula 1. Son hermosos estos muchachos. La verdad es que es increíble. Ya voy a hablar de Williams porque Williams debe estar recontra caliente con esto. ¿Por qué? Porque Hülkenberg eliminó a Albon y privó a Albon de formar parte de la Quali 2. Pero Alexander Albon legítimamente tendría que haber estado en Quali 2, ya que Hülkenberg le tendría que haber eliminado el tiempo ni bien terminó la Quali 1, y eso daba la posibilidad para que Williams pase. Bueno, es una inutilidad tremenda de unos muchachos que sabemos que tienen estas cositas y nunca dejan de sorprendernos por parte de la FIA. Haciendo memoria a lo que pasó, recordemos, en Austria con Checo Pérez también, que le eliminaron tiempos una sesión después. Bueno, la FIA siendo la FIA. El equipo Kick termina largando 18º y 16º con Hülkenberg y Bortoleto. Metiéndome con el equipo Haas, tenemos a Oli Berman, que terminó último, sufriendo mucho el piloto británico, quedando lejos de su compañero de equipo en la Quali 1, ya que Esteban Ocon hizo un muy buen tiempo, quedando 8 décimas por delante de Oli, que Oli cometió un error en su última vuelta, pero no estuvo cómodo todo el fin de semana. Incluso Ocon se lo vio más cómodo en la velocidad de una vuelta, pero también, por lo visto, después en Quali 2, Esteban Ocon estaba forzando muchísimo ese Haas, que incluso en la cual uno se tuvo que bajar previo, hizo un solo intento, se metió porque tuvieron que solucionar algo en el coche, trabajaba en el cockpit. Bueno, bastante complicado el día de hoy para Haas, que terminó con el auto número 31 en las barreras en la Quali 3, en la Quali 2, perdón, destrozado en su primer intento. Cuando en la curva 3 acelera sobre el piano, se le pone costado y lo destroza en esa curva que sabemos que para Haas no trae buenos recuerdos. Ocon dañando el coche, veremos si lo pueden recuperar o no de cara al día domingo, si tienen esas piezas con la misma especificación, obviamente, y si no, tendrá que largar el pit lane. Yo creo que no van a tener problemas, pero es un equipo que sigue teniendo accidentes fuertes a inicio de temporada. No sé si va a llegar mucho más allá. Me da la sensación de que estaba todo tan parejo en la Quali 2, que por ahí tenía esa posibilidad, pero arriesgó de más justamente el piloto francés y terminó en la barrera. Aston Martin, tenemos a Fernando Alonso, que terminó clasificando 13º, por lo que dijimos, porque le eliminaron el tiempo a Hülkenberg. En la Quali 2 quedó a, bueno, 7 décimas del corte que fue su noda. Realmente el Aston Martin no va ni para adelante ni para atrás. Da la sensación, como digo, es el auto que está peleando por ser el último con el Kick, pero tiene a Fernando Alonso, que dijo que maximizaron todo. En la Quali 1 Alonso le metió a Stroll 7 décimas, que es la diferencia que por ahí vemos que es la más grande de la parrilla. De cara al día domingo van a sufrir con ese Aston Martin. Necesitan un milagro para poder meterse en los puntos en un equipo que cada vez que colocan algo en el auto, como siempre decimos, va para atrás, son peoras, y da la sensación de que después de
3 años con este coche, 2 años y ya el tercer año en el que están, no entienden el monoplaza todavía. Es algo preocupante de cara al futuro en un equipo que aspira para pelear lo más alto. Y Alonso realmente, por lo menos, pudo terminar la clasificación con el volante puesto en el coche. Creo que es lo positivo que rescata Fernando Alonso y Aston Martin del día de hoy. Hablando del equipo Vicar, que tuvo a sus dos coches eliminados, Hadjar que terminó en la decimosegunda posición, mientras que Lawson terminó decimoséptimo. Lawson reportó un problema con el DRS, que a lo largo de la vuelta, si no tenés DRS, perdés 6 décimas, sumando las 3 zonas de DRS, lo cual responde a la gran diferencia con Hadjar en Quali 1. Quedó a, bueno, 6 décimas justamente de su compañero de equipo, quedó a décima y media del corte, pero analizando la telemetría, Lawson pierde 3 décimas con su vuelta anterior de Quali 1. Con su primer vuelta de Quali 1 pierde 3 décimas en la zona de DRS. Comparado con eso, sumado a, bueno, la evolución de la pista y todo, la verdad es que si no tenía ese problema, tranquilamente Lawson se hubiera metido a la Quali 2, porque como digo, quedó a una décima y media del corte, perdió 3 décimas por el fallo del DRS en recta que te pena muchísimo, así que mala suerte para el piloto neozelandés que sigue con estos inconvenientes, ¿no? Superado nuevamente por Hadjar, que no llegó a Quali 3 el piloto francés, pero que quedó a media décima de meterse a Quali 3, ya que Tsunoda lo superó justo, pero teniendo en cuenta la clasificación que venía, seguramente Hadjar debe estar un poquito amargado, pero viene haciendo un muy buen trabajo en su debut, superando nuevamente a su compañero de equipo. Cometió un error por ahí en su primer intento de Quali 2, abortó la vuelta, lo cual lo más probable haya por ahí aumentado un poquito la presión de cara al último intento de esta sesión de clasificación. Pero también es la primera vez en la temporada que tenemos a los Vicar que son superados por el equipo Red Bull. Así que es algo positivo creo para el equipo mayor, ¿no? Hablando ahora del equipo Williams, que me tengo que meter con el equipo de Grom, que como digo, seguramente deben estar muy molestos ya que Alexander Albon quedó eliminado por primera vez en Quali 1 la temporada, pero que debería haber formado parte de la Quali 2 por todo lo que analizamos, todo lo que pasó con Hülkenberg, así que seguramente el equipo Williams que lo vienen multando por lo que pasó con Sainz en Japón, por lo que pasó el día de ayer en la práctica que le cayó una multa de $7.500 porque casi se chocan, algo realmente que da la sensación de que la FIA lo tiene de punto al equipo Williams y ahora la FIA le hace esto. Es realmente impresionante lo perjudicado que fue el día de hoy el equipo Williams y Alexander Albon, que daba la sensación de que tenía un ritmo por ahí para meterse porque tendría que haber estado dentro, pero que fue superado por su compañero de equipo con amplia diferencia. En su vuelta quedó casi medio segundo detrás de Carlos Sainz, poquito más de 4 décimas, lo que habla de que Sainz está más cómodo y Albon está sufriendo este fin de semana, algo que no habíamos visto en las 3 primeras carreras, así que positivo para Carlos Sainz, que sin duda esto es un impulso de confianza para el piloto madrileño que superó a su compañero de equipo y además se metió a Quali 3 quedando en la octava posición, por delante de un Ferrari y de un Red Bull, el piloto del auto número 55, así que bastante positivo y es el piloto de Williams que probablemente esté luchando este fin de semana por seguir con esa suma de puntos que tiene el equipo Williams desde que inició la temporada y aprovechando. Veremos qué es lo que pueden hacer y cómo maneja la estrategia del equipo de Grom, que está ante una buena posibilidad. Equipo Red Bull, y ya me voy metiendo de lleno con la Quali 3. Tenemos a Max Verstappen en la séptima posición, a Tsunoda en la décima posición. Primera vez en el año que el equipo Red Bull pasa a Quali 3 con los dos monoplazas y primera vez que supera con los dos monoplazas al equipo Vicar. Creo que es lo positivo de Yuki, que no tuvo una buena vuelta en Quali 3, pero que Quali 1 y Quali 2 me parece que sobre todo Quali 2 hizo un buen trabajo, porque si bien en Quali 1 se metió con lo justo ahí, quedando a 4 décimas de Verstappen, pasando a la 14ª posición, en Quali 2 se mete justo detrás de Verstappen, porque queda a 2 décimas de Max Verstappen, pasaron noveno y décimo el equipo Red Bull sufriendo mucho este fin de semana la velocidad de una vuelta, así que creo que es positivo para Yuki Tsunoda que en su primer intento de Quali 1 le eliminan el tiempo. Verstappen tampoco cierra vuelta en Quali 1. Los dos hacen su último intento de Quali 1 sin tiempo y metieron con esa presión la vuelta. Después en Quali 2 pasa lo mismo. Sin un registro previo, meten en su último intento, pasan
Y bueno, Yuki Tsunoda no hizo una primera vuelta y tampoco mejoró en la segunda, sufriendo con el Red Bull, pero como digo, lo positivo es que se metió por lo menos a Quali 3 y el ritmo de ese Red Bull, si bien no está para pelear por grandes cosas este fin de semana, da la sensación de que lo prepararon más para el ritmo de carrera. Porque se veía sobre todo a Verstappen con error en su primer intento de quali 3, por ejemplo en la curva 2 y 4, reportando problemas con los frenos, incluso poniéndosele de costado a la hora de acelerar, lo que da la sensación de que estaban con problemas para poner en temperatura el neumático, algo que llama la atención debido a las condiciones que tenemos en Bahrein, que no estaba listo el tema del neumático, y me pone a pensar si por ahí decidieron sacrificar un poco de velocidad una vuelta y de la temperatura del neumático pensando en la degradación del día domingo y para gestionar un poco más el neumático, sobre todo en esa parte trasera que tan crítica se pone en este circuito. Así que veremos. Lo positivo para Verstappen, que clasificó séptimo, que tiene a Norris sexto. No, a ver, todos estamos pensando lo mismo. No va a haber duda de que Verstappen le va a tirar el coche en la curva 1 a Norris. Y si tiene que llegar a algún contacto para terminar de perjudicarlo, sabemos que Piastri está un par de puntos por detrás y Verstappen, su principal regalo hoy en día es Norris. Así que veremos ya cómo se maneja eso, pero si yo soy Lando Norris estaría bastante preocupado con tener a Verstappen en los espejos, algo que no debería haber pasado en la clasificación, pero que ya lo vamos a hablar de McLaren. Así que veremos qué es lo que puede hacer en ritmo de carrera el Red Bull, si puede dar un pasito para adelante, pero sufriendo bastante con ese monoplaza y sobre todo, como digo, reportando problemas que había reportado incluso ayer Verstappen con el tema de los frenos. Equipo Alpine, así es. Decíamos que el equipo Alpine podía ir bien en este circuito por las características. Y vaya si lo hizo bien Gasly. Jack Doohan, que quedó eliminado en la quali 2 en la 11ª posición, quedando a 17 milésimas de su noda, lo que le privaron de pasar a quali 3. Así todo firmando su mejor clasificación de la temporada y de su carrera en Fórmula 1, que es bastante corta. En la quali 1 incluso había quedado por delante de Gasly, 50 milésimas por delante, metióse en la quinta posición. Pero a la hora de hacer su vuelta y cuando estás bajo más presión en quali 2, no hizo la vuelta que tenía que hacer. Perdió incluso 4 décimas en el sector 2 comparado con Gasly, por lo que se vio, ¿no? Y terminó perdiendo 6 décimas con Gasly en la quali 2, lo cual es una diferencia importante. Obviamente es un fin de semana limpio hasta ahora para Jack Doohan, en 11ª posición, creo que deben estar contentos, pero si nos vamos a la diferencia, 6 décimas es bastante, sobre todo viendo lo que había pasado en quali 1 con la diferencia que eran bastante parejos, así que un poquito de sabor amargo para Jack Doohan porque tenía resto para meterse a quali 3, no hizo la vuelta cuando necesitaba. Y Pierre Gasly demostrando que cuando las posibilidades están, lo hace, como lo hizo el año pasado, ¿no? Con ese Alpine. Y ahora se mete quinto, que es un clasificador nato. Gasly que quedó a 3 milésimas de quedar cuarto. O sea, prácticamente empatando el tiempo con Kimi Antonelli y a media décima más y quedaba tercero. Así de parejo están entre el tercero y el quinto. La verdad que trabajo fenomenal de Gasly con ese Alpine que ha mostrado cosas muy buenas y está ante una muy buena posibilidad de cara al día domingo de firmar sus primeros puntos. Veremos ya el tema del ritmo de carrera, que por ahí está la duda, ¿no? Si podrá aguantar. Seguramente a Norris no, que está detrás, y a Verstappen lo más probable es que no. Veremos Hamilton, pero están ante una posibilidad de por lo menos luchar por esa séptima, octava posición y sumar los primeros puntos del equipo francés en esta temporada. Hablando de Ferrari, noveno Hamilton, tercero Leclerc. La verdad que paliza de Leclerc a Hamilton. Le metió 6 décimas Leclerc a su compañero de equipo. Nuevo piso en el SF25 que por lo que han reportado no cumplió con las expectativas, los números que esperaban, por lo cual hay preocupación de cara al desarrollo. Pero sí se lo ve durante todo el fin de semana mucho más cómodo a Leclerc comparado con Hamilton. Hamilton terminó noveno a 9 décimas del tiempo de la punta, detrás de un Williams, delante de su noda porque hizo una vuelta muy mala a su noda. Y Leclerc terminó a 3 décimas del tiempo de la punta. La verdad que Leclerc no se esperaba estar ahí, incluso no tendría que estar ahí porque tendría que estar un McLaren por delante, pero aprovechó Charles Leclerc quedando detrás de Russell justo por delante de Antonio Gasly, como decíamos. Así que un muy buen trabajo para Charles Leclerc, que en clasificación sigue estando por delante de su compañero de equipo. A Hamilton le borraron su primer intento en quali 3, lo cual por ahí aumentó un poquito la presión de cara a su último intento que tenía que meter una vuelta sí o sí. Pero no está cómodo Hamilton y sufriendo mucho con un Ferrari que da la sensación de que Leclerc le sacó más de lo que tenía el día de hoy. Y ya veremos en la gestión de neumático cómo están, porque da la sensación que el ritmo de los Mercedes es un poquito mejor, pero sabemos que Leclerc va a dar todo para tratar de lograr ese primer podio, que lo veo complicado,
pero pueden pasar cositas interesantes de cara al domingo en un circuito en el cual Leclerc ya ha ganado. Hablando del equipo Mercedes, Antonelli cuarto, Russell segundo. Antonelli que firma su mejor clasificación en la Fórmula 1. Tremendo el ritmo de Antonelli durante toda la clasificación, quedando sí a 2 décimas de su compañero de equipo, pero me parece que es una vuelta muy buena de Kimi. Kimi que a la hora de hacer la velocidad de una vuelta tiene algo que marca una diferencia, que es que al abrir la curva, al entrar en la curva, mejor dicho, abre tremendo como abre la trazada, llegando a ser trazadas de iRacing, da la sensación, ¿no? Pasado de simulador, pero es increíble sobre todo cómo se nota en la curva 11 o en la curva 4, cómo se va más allá del piano, justo el neumático interno queda sobre la línea blanca que delimita la pista y abre muchísimo la trazada. Eso obviamente son milésimas que vas ganando acá y allá, así que tremenda la confianza que tiene con el Mercedes, lo agresivo que es Kimi. Fenomenal trabajo del equipo de Brackley. Toto Wolff debe estar muy contento con el debut que está teniendo esta temporada el piloto italiano, que está ante la posibilidad de, ¿por qué no pensar en si se complica Norris? Luchar por un podio, porque el ritmo de ese Mercedes da la sensación que es mejor que el de Ferrari. Así que ojito el día de mañana con lo que hace Mercedes, que al ir bajando la temperatura durante la sesión de clasificación, esto le fue favoreciendo al W6, que sabemos que sufre con alta temperatura y se desempeña mejor cuando bajan las mismas. Lo cual dio un ritmo tremendo en la velocidad de una vuelta y por momentos, cuando hace el primer intento de Quali 3, dijimos, ojo con George Russell, que sabemos el velocista nato que es, y el Mercedes va muy muy bien. Bueno, metió una vuelta fenomenal que lo dejó a menos de 2 décimas de un McLaren, que sabemos que los McLaren el ritmo es superior al resto. Y antes que me olvide, no solo eso, sino que Antonelli, volviendo con Antonelli, le borraron el primer tiempo de Quali 3. Por lo que al hacer su último intento de Quali 3 no tenía ninguna vuelta y tuvo que arriesgar todo y así todo lo metió en ese lugar. Así que también sufriendo la presión y bancándosela muy bien Antonelli. Volviendo con Russell, está ante una muy buena posibilidad. El piloto británico que quiere ir por su primera victoria, está ante la posibilidad de otro podio con lo que es esta regularidad que va marcando justamente el líder del equipo Mercedes y el equipo Mercedes que ha dado un paso adelante en este circuito. Decíamos que se podían desempeñar bien. Bueno, si las temperaturas bajan aún más de cara al día domingo, la gestión del neumático es clave y el ritmo de carrera da la sensación de que es bueno del equipo Mercedes. No creo que en una carrera sin inconvenientes puedan batallarle al McLaren de Piastri, pero veremos si se complica un poquito en la largada Lando Norris y no avanza tan rápido posiciones. Por ahí pueden llegar a esperarse, ¿no? El hecho de batallar por ahí y esperando que McLaren se mande alguna de las suyas como tiende a hacer el equipo de Papaya, pero muy buen trabajo el equipo Mercedes que está ante una muy buena posición de seguir sumando puntos de cara a mantener esa segunda posición en el campeonato de constructores. Equipo McLaren, Lando Norris sexto a 4 décimas y media de su compañero de equipo, que otra pole para Oscar Piastri, primera pole que logró en el Gran Premio de China de esta temporada. Y 2 carreras después logra su segunda pole Oscar Piastri, que fue el único piloto que bajó el 1.30 el día de hoy. 1.29.841 para Piastri, que cuando la presión está en su punto máximo, Piastri responde mejor que Norris. Y es algo que hemos analizado. Norris terminó sexto con el monoplaza y tendría que haber estado por lo menos en la primera fila de largada. Por ahí no en pole, pero sí o sí tenía que estar segundo. Norris hizo el mejor tiempo en Quali 1, metiéndole 3 décimas a Piastri. Queda a 1 décima de Piastri en la Quali 2 y a la hora de la verdad Norris comete un error en su primer intento. A ver, su primer intento de Quali 3 no es bueno. Bien. Y en su segundo intento de Quali 3 ni siquiera lo mejoró. Comete un error que ya se va ancho en la curva 1. A la hora de acelerar se le pone de costado y ya pierde todo de cara a la 4. La verdad que, como le hemos dicho, a medida que aumenta la presión, y eso estamos recién en la cuarta carrera de la temporada, Norris sigue flaqueando. Larga sexto. Como dijimos, no me gustaría ser Norris de cara a la 1 el día domingo teniendo un Verstappen atrás que está con un auto muy inferior y que tranquilamente puede tratar de hacer algo y que creemos todo que lo va a hacer, más teniendo en cuenta cómo sufre Norris y sobre todo en las largadas. Así que se puso él solo en esta posición. Si tiene una largada normal y el ritmo de ese McLaren es el que todos sabemos, tiene que llegar mínimo a la segunda posición y limitar daños. Lo cual le permitiría seguir con el liderato del campeonato. Pero está en una posición en la que largar sexto en Bahrein en la largada sabemos que
cualquier cosa puede llegar a pasar y más teniendo un Verstappen ahí al lado. Así que Lando Norris con mucho por remontar el día domingo. Deberá ser cauto e inteligente, sabe que el ritmo lo tiene y no deberá sucumbir a esa presión que él solo se va poniendo, ¿no?, con las cosas que dice. Piastri primero. Como dijimos, a la hora de la verdad, de la presión, Piastri confirmó lo que había hecho en Quali 2, en práctica libre 3 y metió un vueltón, bajando el 1.30. Trabajo muy bueno del piloto australiano que marcó la diferencia con Russell en lo que fue el segundo sector, prácticamente, porque ahí es donde el McLaren tiene un extra y te destroza de cara a la 8 y la curva 10 es donde va muy bien. Gestiona muy bien el neumático, terminó marcando un poquito más de diferencia en la última parte de la vuelta, pero como decíamos, el tema de bajar las temperaturas por ahí le juega un poquito en contra al McLaren, que es un monoplaza que gestiona muy bien los neumáticos. Piastri esté ante una gran posibilidad este día domingo de meterse de lleno en la pelea por el título, que yo creo que ya está, pero está para descontar muchísimos puntos a Lando Norris y mandar un mensaje dentro del equipo McLaren. Decíamos en la previa que la presión entre los dos pilotos de McLaren se va aumentando debido a que sabían que si los dos hacían una vuelta buena quedaban en la pole, quedaban mejor dicho en la primera fila, pero el tema de batir el uno al otro por ahí puede aumentar la presión, hacer que estos vayan más al límite, y es lo que da la sensación que pasó. Sobre todo el que sucumbió fue Norris. Piastri hizo lo que tenía que hacer porque decíamos que si largaban 1 o 2 por ahí podía haber órdenes de equipo. Bueno, con esto Piastri hizo lo que tenía que hacer, que hablábamos que no hizo en Japón, quedó delante de su compañero de equipo, quedó en la pole y no va a tener ningún problema con el tema de órdenes de equipo. El que va a estar complicado va a ser Lando Norris por esa sexta posición que firmó el día de hoy, y Piastri yo creo que si pasa primero la curva 1 sin inconvenientes, con aire limpio, ese McLaren no va a ver cómo correrlo, y creo que puede ser una carrera tranquila para él como fue la del Gran Premio de China. Cierro por acá con este resumen. Déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.